el sector Playa Grande, vean ustedes qué diferencia, ¿no? Este es lo nuevo. Esta es la Venezuela nueva. La chatarra esa era, bueno, lo viejo. Las casas de Misión Vivienda estaban hechas de goma espuma. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Torres de apartamentos completamente derrumbadas, edificios partidos por la mitad, familias enteras atrapadas bajo toneladas de concreto. Pero conforme avanzaban las labores de rescate, comenzó a repetirse un mismo detalle. Muchos de los edificios que colapsaron pertenecían a la Gran Misión Vivienda Venezuela, el programa habitacional más ambicioso impulsado por Hugo Chávez. Y una pregunta comenzó a repetirse entre sobrevivientes, ingenieros y especialistas. ¿Estaban realmente preparadas estas construcciones para soportar un terremoto? La Gran Misión Vivienda Venezuela fue creada en 2011 por el entonces presidente Hugo Chávez. Su objetivo era reducir el déficit habitacional mediante la construcción masiva de viviendas para familias de bajos recursos. Desde entonces, el gobierno asegura haber entregado miles de viviendas en todo el país, convirtiendo el programa en uno de los principales símbolos de la llamada Revolución Bolivariana. Durante años fue presentado como uno de los mayores logros sociales del chavismo. Sin embargo, los terremotos del pasado 24 de junio volvieron a poner el programa bajo escrutinio. En La Guaira, una de las zonas más afectadas por el doble sismo, varios de sus conjuntos habitacionales sufrieron colapsos totales o daños estructurales severos. Un reportaje publicado por The New York Times recogió testimonios de residentes, ingenieros y especialistas que aseguran que durante años existieron advertencias sobre la vulnerabilidad sísmica de algunos complejos de la Gran Misión Vivienda. Según el periódico, habitantes denunciaron problemas estructurales desde mucho antes de la tragedia y afirman que las alertas nunca fueron atendidas. Tras los terremotos, muchos sobrevivientes responsabilizan al Estado de haber levantado edificios de baja calidad, construidos con rapidez y utilizados como una bandera política. Pero, ¿es posible determinar que un edificio colapsó únicamente por mala construcción? La respuesta, según los especialistas, no es tan sencilla. En ingeniería estructural existen múltiples factores que deben analizarse antes de establecer responsabilidades. Entre ellos, el diseño estructural, la calidad de los materiales, el cumplimiento de las normas sísmicas, la supervisión de la obra, el tipo de suelo, el mantenimiento de la estructura e incluso la intensidad del movimiento sísmico. Por eso, antes de señalar una única causa, los expertos insisten en la necesidad de realizar peritajes técnicos edificio por edificio. Precisamente para entender qué pudo haber ocurrido, consultamos al ingeniero Andrés Tremante, profesor del Departamento de Ingeniería, Mecánica y Materiales de la Universidad Internacional de Florida. La Gran Misión Vivienda tiene varios años ya en funcionamiento y era o es un esfuerzo que trataba de llegar a aquellas personas de bajos recursos a poder tener un techo propio, lo cual desde el punto de vista de un programa social suena muy bien y que obviamente el destino final de esos recursos y de esos objetivos de atender una población que puede estar enfrentando distintos inconvenientes económicos y sociales y geográficos para poder tener vivienda, entiendo que fue un esfuerzo desde el año 2010, 2009 o algo por el estilo. O sea que ya tiene un tiempo desde el punto de vista como contenido programático de gobierno, con unos cuantos años ya en funcionamiento, ¿no? Y en preparación. Las imágenes muestran edificios completamente destruidos junto a otros que permanecieron parcialmente en pie. Eso también forma parte del análisis, porque dos construcciones levantadas en una misma zona pueden responder de manera distinta dependiendo de cómo fueron diseñadas y ejecutadas. En ingeniería, el comportamiento de una estructura frente a un terremoto depende de numerosos elementos que solo pueden determinarse mediante una investigación técnica. De la energía, en el mundo de la ingeniería mecánica, en el mundo de búsqueda y rescate de hace muchos años, me permite ver esto con algún ojo clínico con la cual pueda ayudar a la respuesta más adecuada a tu pregunta. En ese contexto, y lo que he podido documentar, tú mencionabas la fuente del New York Times, y hay otra fuente de la NASA que ha permitido ver esto, digamos, a la distancia, desde el punto de vista de imágenes satelitales. Uno no está en el terreno para hacer una evaluación directa y precisa de este tipo de cosas, pero con la información disponible y con lo que uno puede ver, uno pudiera cumplir dos cosas. Número uno, la gran mayoría de las viviendas afectadas del universo de la Gran Misión Vivienda estuvieron total o parcialmente colapsadas. Pero no todas las viviendas que colapsaron pertenecen a la Gran Misión Vivienda. Es decir, hay otras viviendas fuera de ese universo que también colapsaron. ¿Okay? Lo cual nos hace entonces ir a la causa raíz de todo esto. ¿Cuál es la causa raíz? Lo que los geólogos
y sismólogos han llamado, Sara, un doblete sísmico. Entonces hay que empezar por ahí. El origen de todo esto que estamos observando es un evento tectónico muy singular, que no es de común conocimiento, que no es de común ocurrencia y que hay pocas veces reportados históricamente hablando. Y en algunas geografías del mundo. Entiendo que esto puede ser la segunda vez que ocurre en Venezuela y se reporta que los terremotos conocidos en la misma área del litoral central venezolano, tal vez el de 1812, también era un doblete sísmico. Dicho esto, es un evento raro, es un evento singular, no es común, y que al ser o algunos geólogos lo llaman doblete sísmico, otros geólogos lo llaman dos terremotos independientes, pero lo que ellos, desde el punto de vista científico y tecnológico, vayan a determinar, lo que quiero resaltar es que fueron dos eventos que ocurrieron en menos de un minuto. Y su epicentro se ubicó geográficamente en el mismo lugar, a la misma profundidad, y el lugar es, y es importante resaltarlo, una falla que se conoce como la falla de Boconó, que es una falla que viene desde el Ecuador, pasa por Colombia, sobre los Andes venezolanos, y llega hasta el área que se conoce de la ciudad de San Felipe, estado Yaracuy, y ahí nace otra falla, que es la falla de San Sebastián, que es una falla que va horizontalmente y atraviesa todo el litoral central. Y esa falla es la que acumula la mayor cantidad de esfuerzos entre una placa del Caribe y una placa sudamericana que se entrelazan ahí. Y bueno, estas condiciones de borde, desde el punto de vista tecnológico, son bien conocidas por los sismólogos y los geólogos. Lo que entonces lleva a una segunda consideración, sabiendo que es una zona sísmica, las construcciones que vienen del año 99 en la misma zona de Vargas, que hubo un deslave, o sea, la emergencia que ocurrió es de otro origen, no es un origen sismológico, y casualmente ocurrió geográficamente en la misma área del litoral central venezolano, básicamente en el estado Vargas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que del año 67, cuando ocurre el último sismo bien conocido en el área de Caracas y litoral central, ya se conocía que había que iniciar un proceso de aprendizaje, una lección aprendida producto de ese evento del año 67, y que los códigos de construcción tenían que reescribirse, tenían que rediseñarse. Eso ocurrió como lecciones aprendidas en el sur de la Florida. Después del huracán Andrew en el año 92, los códigos de construcción cambiaron producto del conocimiento de un huracán de esas características. O sea, son lecciones aprendidas con consecuencias dolorosas, con consecuencias de víctimas, tanto fallecidos como heridos y desplazados. Entonces, ese conocimiento nos permite decir, bueno, de ahora en adelante hay que hacerlo de esta forma. Es decir, se conoce la sismología de la zona y se conocen los nuevos códigos de construcción. Sin embargo, las críticas alrededor de la Gran Misión Vivienda no comenzaron con estos terremotos. El mayor fue de magnitud por arriba de la escala de intensidad 7 en la escala de Richter, lo cual habla de por sí solo de la gran magnitud de energía que se liberaron en estos dos eventos. Ergo, las construcciones tienen que estar acordes con este tipo de eventos que son bien conocidos. Entonces, entrando ahora en el tema, la gran pregunta, las viviendas que colapsaron, total o parcialmente, ¿tenían estos códigos de construcción en su estructura, sí o no? Obviamente, esto hay que ir a una inspección de la permisología, tanto en el diseño como en la construcción que ocurrieron en estas edificaciones. Las edificaciones que existían en la zona antes del 67 obviamente no van a tener estos códigos antisísmicos. Las edificaciones después del 67 deberían de una forma u otra incorporar estos códigos antisísmicos para evitar este tipo de problemas producto de un sismo como el que volvimos a ver el 24 de junio. Durante años, distintos gremios de ingenieros denunciaron problemas relacionados con la velocidad de la construcción, la supervisión de algunas obras y la falta de información técnica pública sobre varios proyectos. Ahora, tras la tragedia, esos cuestionamientos volvieron a ocupar el centro del debate. Determinar por qué colapsó un edificio no depende únicamente de observar fotografías. En todo tipo de construcción hay, digamos, dos fases muy bien conocidas: diseño y construcción. Cuando usted somete el diseño, los planos del diseño,
hay una inspección, una fiscalización de un ente que le da a usted la permisología adecuada a los códigos para construir o no en ciertas áreas. ¿Y por qué digo o no, construir o no en ciertas áreas? Porque después del deslave de Vargas del 99, estoy tratando como que de incorporar todos los elementos de análisis en el menor corto tiempo posible, es que después del 99 hubo un plan urbanístico donde se hizo un inventario y un catastro de recursos, dónde se puede construir y por qué. Hubo una planificación producto del deslave, hubo un inicio de construcción de obras que permitían que este deslave, si volvía a ocurrir, no ocurriera con la magnitud que ocurrió en el año 99. Y obviamente, producto de ese plan urbanístico, uno puede decir, en estas zonas se construye, en estas no. En esas que se podían construir, ¿se construyeron? Sí o no. Y si se construyeron, ¿se hicieron bajo los códigos de aprendizaje de una zona sísmica? No lo sabemos, Sara. Sí o no, nuevamente la respuesta que nos va a brindar una fiscalización posterior. Esa fiscalización tiene dos grandes etapas. Vuelvo a lo que comentaba antes. En el diseño, es una permisología que va acorde a este tipo de códigos, de estos protocolos de construcción antisísmico. Y número dos, una fiscalización o inspección de obra una vez construida, si la construcción va acorde con el diseño antisísmico. Entonces, que hay varias etapas de fiscalización que no sabemos si se han cumplido o no. Por inspección de los testimonios que estamos viendo, por inspección de los videos que nos van llegando. Nuevamente, no estamos en el terreno para hacer un análisis técnico de ingeniería directo, con datos sobre el terreno que nos permitan concluir con evidencia propia qué ocurrió. Pareciera que la estructura está seriamente comprometida y pareciera, todo indica, que esa estructura no fue construida con códigos antisísmicos adecuados. Eso por un lado. Por otro lado, también se dijo mucho de construcciones hechas con anime. Esto, lo que yo vi, está bien que materiales compuestos, porque se conocen materiales compuestos de alta resistencia, con poco peso, que pueden ser como ocurren aquí en el sur de la Florida con drywall, ¿okay? Pero eso no son estructuras, solo son materiales usados para lo que son estructuras de vigas y columnas que sostienen una edificación. Eso se usa para paredes divisorias, para mampostería, lo cual está bien en ese aspecto. Pero obviamente los materiales para construcción de columnas y vigas son muy bien conocidos en ese aspecto. Saber qué tipo de estructura, qué tipo de materiales se utilizó y si se utilizaron bajo el código establecido en el diseño, que ese diseño responda a un código antisísmico, Sara, no lo sabemos. Los especialistas explican que será necesario revisar planos, calcular cargas, analizar columnas, vigas, cimentaciones, resistencia al concreto y comportamiento del suelo. Solo después de esos estudios será posible establecer si existieron fallas de diseño, errores constructivos o si el colapso obedeció exclusivamente a la magnitud excepcional del terremoto. Mientras avanzan las investigaciones, miles de familias permanecen fuera de sus hogares. Muchas desconocen si las edificaciones donde vivían podrían volver a ocuparse o si deberán ser demolidas completamente. Otros sobrevivientes continúan durmiendo en refugios temporales o en carpas instaladas frente a los edificios donde hasta hace pocos días estaba su vivienda. Sara, ayer se cumplieron 2 semanas del evento. Estamos tal vez finalizando esta fase de rescate donde todo el mundo ha participado para poder ayudar al rescate de víctimas y tratar de recuperar la mayor cantidad de gente viva. Y esto lo estamos viendo que está concluyendo en estas primeras 2 semanas. ¿Qué viene ahora? Una vez que finalice totalmente la etapa de rescate, viene la recuperación. Esa recuperación implica ahora un análisis en el terreno, sin pasiones, sin el rescate de víctimas, decir, bueno, muy bien, hay que pasar la hoja. ¿Cómo se pasa la hoja? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hemos aprendido? ¿Y hacia dónde vamos? El Estado Vargas tiene una característica muy propia en su geografía, en su gente, en su componente social, en su componente humano, y hay que hacer lo que los urbanistas llaman un inventario y un catastro adecuado, porque se han hecho muchas cosas que muy seguramente no responden a un plan urbanístico para la zona, y esto hay que replantearlo. Ese replanteamiento, Sara,
yo no tengo un número en este momento, pero lo que sí te puedo decir, el orden de magnitud de ese número. Y ese orden de magnitud va entre 10 y 100 mil millones de dólares. Cualquier número puede estar ahí. ¿Por qué hablo de orden de magnitud? Porque obviamente, número uno, no tenemos el número exacto. Y número dos, tratando de responder tu pregunta lo mejor posible, cuando uno ve eventos similares en el pasado y asocia números con la pregunta de la recuperación, esos son los números, esos son los órdenes de magnitud. Venezuela, y tal vez para hacer una comparación nuevamente lo más humana y técnica posible, la Venezuela del 99 estaba mucho mejor preparada para el deslave del 99. La Venezuela del 26 no está preparada para un evento que lo superó con creces, el desastre del 99. Esas amenazas que ocurrieron muestran una población en el año 26 mucho más vulnerable de lo que era en el año 99. Por lo tanto, Venezuela por sí sola no va a poder, necesita ayuda financiera, necesita ayuda humana de técnicos en la materia, que yo estoy muy seguro que en Venezuela existen en el Colegio de Ingenieros de Venezuela, existen en la Academia Nacional de Ingeniería, existen en las distintas academias de Venezuela. El problema técnico humano no es el cuello de botella para mí, el cuello de botella es financiero, número uno, y político, número dos. Y político, Sara, y aprovecho aquí para decirlo a mi forma, a la manera que yo lo veo, es pasar, cuando dije pasar la página con anterioridad, es pasar de política con P minúscula a política con P mayúscula. Estamos como sociedad listos para pasar la página y empezar a hacer política con P mayúscula, donde uno pueda mostrarle seriamente al mundo, es decir, se necesitan tantos millones de dólares. Hay organismos multilaterales que van a ayudar y que pueden ayudar. Desde el punto de vista de préstamos, desde el punto de vista de donaciones, todo eso se puede estructurar. Esa estructura financiera se puede hacer cuando exista voluntad política con P mayúscula para decir, bueno, muy bien, esto fue lo que sucedió, esto es lo que hay que hacer seriamente hablando en los próximos medio término, término corto, mediano, largo, es decir, lo que hay que hacer en los próximos 6 meses, 12 meses para una recuperación a corto plazo, en los próximos 2 a 5 años por una recuperación a mediano y largo plazo, y de ahí en adelante un plan maestro más allá de los 5 o 10 años. La Gran Misión Vivienda nació como el proyecto que prometía garantizar un hogar digno para millones de venezolanos. Hoy, después de los terremotos, muchas de esas mismas edificaciones son el centro de una investigación que apenas comienza. Porque más allá del concreto que cayó, la gran pregunta sigue en pie. ¿Fue culpa realmente solo de la naturaleza o también falló la forma en que fueron construidos esos edificios?